Entonces, el estudio desde el Apocalipsis, se va a dar el primer capítulo. Entendemos que el Apocalipsis habla de lo que es la revelación de Jesús. Esa es la parte donde se va a completar todo el inicio, ¿no? Es como un círculo que se cierra, que se sella, que comenzó con Adán y Eva. Estamos hablando que ellos representan la humanidad, los padres de la humanidad, y se cierra pues ya con lo que es eh, la revelación de Jesús y cuando ya el Señor viene. Pero antes de ese acontecimiento, nosotros como iglesia vamos a ser raptados y luego entonces va a pasar una serie de eventos. Para nosotros hasta ese momento es que vamos a conocer la revelación cara a cara del Señor. Pero se va a ir dando gradual para las otras naciones que aún no le han aceptado ni le han conocido. Entonces, no es un libro para tener miedo, no es un libro para, para uno decir, ay, bueno, se va a revelar, qué sé yo, el anticristo, no, nosotros tenemos como cristianos estar, mejor dicho, fascinada, porque en este libro se va a revelar, amén, que eso es lo que significa Apocalipsis, cada cosa que el Señor nos va a ir mostrando en el Espíritu. Nos va a ir revelando, nos va a ir mostrando, nos va a ir ministrando, el Espíritu nos va a ir guiando y paso a paso, porque Él sabe de acuerdo a la edad espiritual de cada quien lo que le va a ir mostrando. Amén. Eso lo dijimos la vez pasada, pero es como generalizando de nuevo. Entonces, lo importante y lo primero que tenemos que detallar es por qué nosotros estamos estudiando este libro. O sea, la motivación, de dónde viene el deseo. Como les dije anteriormente, no es solamente para saber qué es lo que va a pasar. No solamente es como, porque hasta una persona que no es cristiana desearía saber qué es lo que va a pasar después, porque sabemos que hay muchas películas, que Apocalipsis, que el fin del mundo, que sí yo qué, pero en realidad ellos es como el deseo de saber algo que para ellos le puede quitar el miedo, porque dentro de ellos saben que hay algo que sí va a pasar. No lo saben, pero como es o como va o como Dios lo determinó, pero sí hay en su sentir que hay algo que va a pasar. Entonces, lo importante antes de empezar es la motivación. La motivación de nosotros debe ser la misma que lleva el tema, que es intimar más con el Señor, conocer más de Él y que esa revelación produzca un efecto en nosotras de transformación. Porque entre más nosotros conocemos al Señor, por su gracia, tenemos incluso más responsabilidad, porque entendemos que estamos siendo parte dentro de este estudio, de este libro, y nos hace tener un compromiso mayor con Él. Porque al entender más para lo que Él vino, para lo que nosotros nacimos, que es para tomar ese mensaje, ese testimonio de Él, para luego entonces llevarlo. Amén. Para que todos puedan por ese mensaje entrar y no tengan las consecuencias que va a tener el mundo que no estuvo en Él, sino que estuvo fuera de su palabra. Amén. De su mensaje. Entonces, nosotros somos portadoras de ese mensaje. Y al revelarnos Él más, nosotros vamos a poder entregar en verdad la palabra de Dios, en verdad, porque Él es la verdad. O sea, no vamos a mirar un símbolo y querer interpretarlo a nuestra manera, porque hay una raíz y es allí donde nosotros tenemos que ir. Amén. Así que la motivación es muy, muy importante entenderla antes de nosotros estudiar este libro. Lo primero que tenemos que tener en mente cuando estudiamos y también cuando interpretamos, porque es un libro de mucha interpretación, este libro, es que este libro de visiones es una revelación. El propósito del libro no es confundir,
ni esconder un mensaje, ni el mensaje, sino revelar. Un mensaje, este es un mensaje de mucha importancia para nosotros, los cristianos, y también, bueno, para los del primer siglo y también ahora para nosotros, amén. O sea, pero tenemos, para nosotros poder entenderlo, tenemos que ver el tiempo y el momento en que eso estaba aconteciendo, para no querer interpretar las cosas a nuestra manera, porque ha pasado mucho tiempo, de una manera, una interpretación occidental, cuando ellos tenían sus propios lenguaje de interpretación. Entonces, por eso nosotros tenemos que investigar, indagar, estudiar para no tener una interpretación errónea. ¿Ven? Entonces, la misma palabra apocalipsis es de la palabra griega apocalypsis. Ahí es donde viene, que significa revelación, ya lo hemos dicho. Así que no tenemos en el libro de Apocalipsis un misterio, sino un mensaje. Eso es lo que hay ahí, un mensaje que Dios ha revelado, manifestado y declarado. Ya está ahí. Lo ha declarado a su iglesia, ya está ahí. Ya está ahí. Pero no todos, como que llegan, cuando llegan como al libro, se devuelven, porque dicen, ay, yo no lo entiendo, ay, es muy difícil, ay, Dios mío. Pero acuérdense, obviamente tiene que tener ya un tiempecito en el Señor, porque una persona que entra de ayer para hoy y no ha tenido una base, obviamente se le va a dificultar mucho, pero no es difícil, no es nada difícil, eh, y no hay que devolverse, porque es que la mayoría se vuelven es por el miedo, porque ya le da temor a lo que van a encontrarse y van a ver tantas figuras que no saben de dónde vienen. Pero tiene una bienaventuranza y eso es lo que, aparte de querer saber más del Señor, el Señor nos va a recompensar por eso, amén. Por eso es importante nosotras estudiar este libro y más por el tiempo en que estamos viviendo ahora. Antes de empezar ya con el primer capítulo, vamos a darle una perspectiva histórica general del libro en el momento en que estaba viviendo Juan. Amén. Para que cuando vayamos leyendo, vayamos poniéndolo en contexto. La victoria final de Cristo y el cristiano fiel son representadas en términos simbólicos. Pero estos símbolos y todo el libro deben ser interpretados de acuerdo con el propósito del libro y especialmente los problemas que afrontaba la iglesia del Señor en aquella época. Así como podemos entender mejor la carta a los Gálatas por tomar en cuenta el problema de los judíos que querían mezclar la ley con el evangelio. Y eso se va a dar de nuevo incluso hoy, que quieren mezclar lo que es la ley, porque es la base y es la raíz, pero no está vigente. Amén. Si se necesita para tú buscar la historia y para ver, porque el Señor empieza una cosa y termina la otra. Entonces, para terminar y para cumplir esta, se necesita esta, pero para cumplirla tenemos que estar en este lugar, en vigencia en esta parte. Entonces, eso mismo que él afrontó en ese momento, afrontaron muchos de los discípulos, también nosotros lo vamos a afrontar. Por eso es que es importante el estudio, porque para poder discernir tenemos que haber estudiado antes y podemos tener que decir este o este, pero para yo saber decidir entre una cosa y la otra tenemos que conocer las dos. Entonces, también podemos entender el libro de Apocalipsis mejor por tomar en cuenta los problemas presentados por el Imperio Romano. Así como podemos entender mejor la primera carta del apóstol Juan por tomar en cuenta la filosofía gnóstica que se estaba introduciendo en la iglesia a finales del primer siglo. También podemos entender mejor la revelación dada a Juan en Apocalipsis
por tomar en cuenta la adoración del el emperador exigida por Domiciano en aquellos días turbulentos. Ahí se estaban introduciendo unas filosofías gnósticas. Esto también incluso, por eso en las cartas de Pablo se habla mucho del que se estaban dejando influenciar. Entonces estos sacaban a las ovejas pues de la verdad y las llevaban a la filosofía. ¿Qué filosofía? Bueno, es una forma en que el hombre puede darle un entendimiento a un suceso, a algo. Entonces, pero no es basado bajo la palabra de Dios. Entonces, empezaban, y aunque tenían algo de veracidad en la parte de un estudio humano, no era algo verdadero, porque estaba fuera de lo que era el contexto bíblico. Entonces, ellos tenían que mantenerse ellos en la verdad y no dejar, o sea, no dejar que eso se saliera de donde el Señor les habló y les dijo que la palabra no se extendiera en palabras huecas y filosofías extrañas de hombres, sino que ellos pudieran preservar la verdad de Dios. Amén. Entonces, también lo vimos la vez pasada que Domiciano, el emperador Domiciano, él se creía como le gustaba que lo adoraran, se creía Dios y todas esas cosas. Entonces, eso es lo mismo que incluso hemos visto en otros gobiernos pasados, pero también es lo que el enemigo ha buscado desde el principio. Amén. Él busca el puesto de gobierno, amén, el puesto de poder, amén, que trae mucha influencia para entonces él adorar. Y no se ha conformado, por ejemplo, con un presidente o una figura pública de poder, sino que él ya desea, porque él quiere el mundo para él. Amén. Entonces, por eso es que va a venir o empieza a menguar, como a construirse esto del nuevo orden mundial y todo esta de una adoración global. Entonces, eso que él vivió fue como como yo les digo a veces, como un pedacito para que tú veas lo que va a pasar en el todo. Es como una muestra. Entonces, lo que él estaba viviendo nos sirve a nosotros para que cuando nosotros pasemos veamos cómo él vivió y veamos las palabras de él y nos den fuerza y aliento para nosotros, para que veamos que realmente no importa lo que pase aquí en la tierra, nosotros tenemos una tierra verdadera, celestial, que es la donde está el Señor. Que podríamos pasar por tribulaciones, por persecuciones, por situaciones, pero así como él lo pasó, que en el momento en que está escribiendo esta situación, que se ha quedado plasmada históricamente, estamos viendo que él estaba encarcelado, o sea, él estaba en una isla encarcelado, él no estaba en un resort, él no estaba en la playa y de pronto el Señor vino porque estaba todo tranquilo y en paz, no. Entonces vemos la situación que le está pasando para que también eso nos fortalezca a nosotros. Amén. Entonces, vamos a escuchar un momentito esto de nuevo para recordar lo que él nos dijo. Entonces empezamos ya a leer lo que es el capítulo 1. Amén. Si no se escucha, me avisan. ¿Ok? Revelation was written, and we're looking at around 95 AD, give or take a year. It circulates among certain people at certain times. Inasmuch as moderns are concerned what it was all about, for me, the starting place has less to do with the modern moment as it does to do with trying to climb into the world of the original recipients of the vision, to wrestle with the question, what would it mean to them? How might they have understood it? With that
intended to. We'll look and see how we might understand it. Is the word that was written yesterday speaking for us today? I think the answer to that question is yes in so many ways, though personally more a professor than a prophet. I'm mindful of the fact, as I said at the very outset of this introductory segment, that people of faith have been thrown up against it for the longest. And indeed, when Revelation was written, those believers found themselves pressed amidst the turbulence of trying times. But it wasn't just then, it was believers from all times, going back to Abraham, who's on a precarious journey, experiencing turbulence and disorientation. Isaac, Jacob, they all did. David, thrown up against wars, the precariousness of human experience. Not just men, for that matter. Oh, goodness, women. I mentioned Esther to speak of her. There she was. For such a time as that, when the world for the Jews was about to become unglued, but there she was. Oh, God has his people in different places, not just Esther for such a time as this or for such a time as that, but similarly prophets like Daniel, who envisioned wars and beasts and the destruction of a temple and global upheaval. Ezekiel experienced that and gave voice to that as well, but he envisioned a world over the horizon, a new temple built. He sees God making his entrance afresh on the stage of the human drama to sort things out at the ragged edge of time. I mentioned these prophets, Ezekiel, Daniel. I should throw Zechariah into the pot as well, because Daniel himself makes use of those prophets. In fact, you might find this interesting. I know that I did. What's that? Well, I remember once searching through Jewish religious literature, working with the question, how do religious Jews that look at Zechariah, Daniel, and Ezekiel, how do they look at the prophetic word? To me, it was strikingly unexpected, I should say, that when you look at traditional Jewish exegetes, they're minded to interpret the literature just like conservative evangelicals are. By that I mean, conservative Jewish theologues understand that the ragged edge of time, there's going to be a heinous world ruler. There's going to be global upheaval. There's going to be the righteous that are repressed and depressed and suppressed and oppressed under the thumb of all this pressure. And when it looks just like it's about to come unglued, then finally the Messiah comes and makes his entrance onto the stage of the human drama. It's glorious. It's fascinating, by the way. And there's a certain congruence between the way Jews see it and the way evangelical Christians see it. Well, we want to climb back into the literature, Revelation chapter 1, and work through it step by step by step as we go on a journey into the book of Revelation, and we look at unveiling the visions that are noted therein. Oh, what a story. I hope you're excited. I hope you're ready to go. Go with me on a journey, not into my word, but this word. Not into my world, but the biblical world. And together, let's explore whether there might be something in that world that can speak to us today. I want to begin this segment by asking you to grab a hold of your Bible. I mention that because I have mine in my lap and I don't plan on closing it through the whole series. What I'm interested in is walking through the literature, making observations. Bueno, es bueno buscar la Biblia, tener la mano, por si acaso él empieza a hacer algunos pasajes y los vamos a ir desmenuzando en el momento. Amén. Making interpretations and then applications, but I want you to have the book in hand. It's a pet peeve of mine as a professor. A lot of times in church, people talk about the Bible, but they don't have it open. But I really am interested in taking my lead from the literature. In the Revelation, called Revelations by many with an S at the end, Apocalypsis, it's Revelation.
but there, to be sure, are a number of revelations therein. We'll get to those fantastic visions in reasonably short order. But here the literature starts in verse 1, the revelation of Yeshua the Messiah, the revealing. And he speaks here to his servants about things that are going to take place. So he's giving a vision of a moment and of things to come according to the literature. Ok, vamos a leerlo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. You'll see, and there's a standard introduction here, grace to you in verse 4, and shalom, the Hebrew word for peace, from him who is and who was and who is to come. He just transcends and traverses time. And that's good to know. Dice en el 4, en el que está diciendo las salutaciones a las iglesias. Eso lo vamos a ver ahora, pero para ir con él. Las salutaciones a las iglesias, dice Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz, que él está diciendo que es shalom a vosotros, el que es, y que era, y que ha de venir. No, by the way, because he's the same yesterday, today, and forever. He'll be noted in the literature as the Alpha and the Omega, noted in the literature as the Alpha and the Omega and forever. He'll be Hebreos 13:8, ¿quién lo busca? Hebreos 13:8. La primera que lo tenga me avisa. Amén. Amén. Hebreos 13, 8. capítulo 8, dice. Miércoles se me voló la página. Esa era la emoción. Bueno. Dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Gloria a Dios. today, and forever. He'll be noted in the literature as the Alpha and the Omega. That sense of omnipresence through the passage of time, I think, can give us a kind of strength as we make our journey through time. Here, this is from, in verse 5, Messiah Yeshua, referenced here as a faithful witness and the firstborn of the dead. Jesus was crucified, and he rose again, noted in the literature here and elsewhere as the firstborn, which implies as the secondborn. Colosenses, porque ya nosotros lo estamos viendo. Los de Apocalipsis no lo vamos a buscar porque eso lo voy a leer yo ahorita. Mejor vamos a buscar de los que están fuera de Apocalipsis. Colosenses 1:18. Amén. Una pregunta, perdón, Alma. Dígame. Yo sé que esos versículos están a la parte izquierda de la Biblia, pero ¿por qué vamos haciendo referencia constante de esos versículos a la misma? Porque eso está corroborando lo que él está diciendo y que son complementos al libro de Apocalipsis. Okay. Porque acuérdate que Apocalipsis es el último libro, pero en el último libro se está dando como cumplimiento a los anteriores. Entonces, cuando él habla, por ejemplo, Colosenses 1:8, cuando en Apocalipsis lo dice, es como corroborar que anteriormente hay un libro donde ya lo ha dicho. Ya. Ya. Ok, ¿quién lo encuentra? ¿Quién lo encontró? Colosenses. Amén. 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 ¿Me escuchan? Sí. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo, y no según Cristo. Okay.
which implies as a second-born, a third-born, a 10th-born, a millionth-born. He's the first of many. And by the way, followers of him are included in that list, come hell or high water. He's noted here as faithful witness, not just witness. And by the way, interestingly, the word that's employed for witness in the Revelation, the Greek word, is where you get the word martyr. Interestingly, they give it up to the point of putting their own person in the equation, to the point of death if needed. He's the firstborn and the ruler of kings of the earth. I think there's something prophetic there. That is to say, there will come a point in time when he will rule over. He's the King of Kings and Lord of Lords, to be sure, and that's noted subsequently in the literature. But evil reigns at the moment because he stays his hand. He has his purposes. And as Revelation unfolds, we'll be seeing how the Prince of Darkness raises his hoary head and is finally eventually displaced, and a new kingdom comes, and this king who is being revealed here incrementally emerges in the passage of time. To him we're told who loves us and has freed us from our sins by his blood. I think that's very important, by the way, for all times, not just end times. That is to say, we all experience the stain of sins in response to our own foibles and our own base nature. Isn't it great to know that we've been set free from the penalty? We're told here in the literature in verse 7, look, he is coming with the clouds. Every eye will see him, even those who pierced him. And here we're harking back to a text in Zechariah, where the author, the prophet, it gives voice to the fact that there'll come a point in time when people will turn to him. Tú ves que él está buscando de dónde, por ejemplo, los profetas hablaron de este tiempo que ya en ese momento se está cumpliendo. Entonces él, cuando va por los versículos, va viendo que se está completando lo que un profeta ya dijo. Entonces él te lleva a la cita del profeta. ¿Quién encuentra Zacarías 12:10? La primera que lo encuentre. Amén. Ok, Mari. Zacarías 12:10 dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Amén. Ok, nos damos cuenta que ahí entonces ya se está dando cumplimiento de eso, de algo que ya los profetas hablaron. Entonces ahí se está cumpliendo. Him whom they have pierced and mourn. It says as much in the literature. John in verse 9 is represented as a fellow partaker in the tribulation and kingdom and patient endurance that is part and parcel to walking with the Lord. The word tribulation is a fascinating word from the Latin tribulum. It's the pitchfork that was used by ancient agrarians, by farmers. They would put the fork in the hay and throw it up in the air, and the wind would separate the wheat from the chaff. The understanding is that tribulation has that effect of sifting and purifying and making ready for the final product. This author, who is a partaker in tribulation of Yeshua, we're told in verse 10, was in the Spirit on the day of the Lord. And he says in verse 12, he sees golden candelabra, menorahs. It's interesting, at 95 AD, when the book was written, the temple had long since been destroyed. And in the temple, there were a variety of menorot, of candelabras. But here, even though there is no temple, there is a spiritual, a heavenly temple, and the Lord is there, and he represents himself amidst those light fixtures like the Son of Man. This harks to a figure in Daniel,
Oh, goodness, he harks back to this imagery, a very fascinating story here of appearing with bright eyes and hair and beard, etc. Very interesting, very apocalyptic. And we have here, as we get out of this chapter, we have in verse 17, again reminding, I am the first and the last, the one who lives. I was dead, but look, I'm alive forevermore, and I hold the keys of death and Sheol. They're amidst the turbulence of trying times, and at the time of the writing of the literature, the original hearers were pressed up against trials and tribulations and persecutions. But the Lord is there amidst it all. Fascinating he is, colorful, present, available, the first and the last, holding the keys to the future for them and for us. We'll continue our journey into Revelation as we consider the revelation and we look at unveiling these fascinating visions. Entonces, él lo que hizo fue como una descripción general, tocando los temas más importantes, para que ahorita ya que entonces entremos ya tengamos pues una idea. Esto lo vamos a ir poniendo en todos los capítulos, porque él va yendo capítulo por capítulo, dando una explicación general, amén, antes de empezar la explicación de la persona que le vaya a tocar. Entonces, vamos entonces ahora sí a abrir nuestra Biblia en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1. Le damos toda la gloria, la honra al Señor para que Él sea que nos revele. Amén, que no sea un estudio solamente natural, como que estudiamos una materia, sino que sea un estudio espiritual. ¿Amén? Entonces, empieza la revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entendemos que cuando él dice pronto, y ustedes se preguntarán, bueno, pero eso fue hace mucho que Dios le dio esa revelación a Juan. Pero acuérdense que el Señor, para él un día es 1000 años y 1000 años como un día. Y acuérdense que él necesita que todo ese proceso, como lo vimos en las clases pasadas, que hay un proceso donde se tiene que ir dando como las estaciones para que en el momento y el día que él va a cumplir lo que él dice, esté preparado. Amén. Entonces, desde que empezó la iglesia con los discípulos, con los apóstoles, desde que empezó ahí hasta ahora, es un tiempo. Y entonces ese tiempo para él, dentro de todos los tiempos, es el tiempo que es pronto para él, porque es en el momento que él está completando su cosecha, él está completando su fruto. Amén. Y nosotros lo podemos ver, bueno, yo siembro hoy y tal vez el mes que viene o en 2 meses voy a recoger el fruto. No, no es así. Para el Señor es en el tiempo de Él que recoge su fruto. Y por eso, dentro de lo que vamos a ir estudiando, nos vamos a entender un poquito cómo Él maneja el tiempo. Amén. Entonces, Él la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio. ¿Quién es el que da de testimonio? El que ha visto, el que ha oído. Solamente puede dar testimonio el que ha percibido la situación o lo que se haya dado en el momento, ¿no? Entonces, por eso es que él puede dar testimonio de eso, porque el Señor le está mostrando algo, está usando sus sentidos para él entonces poder dar un mensaje. Entonces, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Estamos entendiendo ahora que es el testimonio de él. Por eso se llama la revelación. Y de todas las cosas que él ha visto. Estamos entendiendo entonces que está especificando qué sentidos él usó, que fue la vista.
porque fue una visión. Bienaventurado, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Ahí fue donde yo les dije que tenía una bienaventuranza. Y guardan, o sea, no solo es leerla, no solo es verla, no solo es saberla, no solo es entenderla, sino guardarla. ¿Dónde se guarda? En el corazón, en el entendimiento espiritual, para entonces nosotros poder ponerlas por obras. Y guarda las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bueno, y si en ese momento estaba cerca, amadas, no les quiero ni decir si está cerca ahora, está cerquitita, casi a la vuelta de la esquina. Así que bienaventurado habla de una persona que es feliz, dichoso, gozoso, o sea que esto le trae dicha. ¿Por qué? Porque entonces a la persona entenderla, entonces lo puede esperar, puede ser paciente, puede que no importa lo que pase, como ya tiene un entendimiento, entonces va a poder soportarlo. Amén. Y eso viene a través de esa revelación por la cual estamos nosotras estudiando. Entonces, empieza en el versículo 4, los que son las salutaciones a las 7 iglesias. ¿Alguien la puede leer? Hasta donde dice, déjame ver, hasta el 8. Amén. Del 4 al 8. Amén. Amén. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. He Gloria a aquí Dios. Amén. que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y lo que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí y amén. Gloria a Yo Dios. soy el Alfa, el Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Gloria a Dios. Qué bello. Ok, vamos a ver ahorita en el mapa que viene dónde están las 7 iglesias. Cuando se le dice que es Asia, todos pensamos que es por allá por China. No, en ese momento, en ese tiempo, vamos a ver que no es allá, es como una parte en Europa. Lo vamos a mostrar ahorita en el mapa. El Europa Occidental, Europa no el Asia Oriental, sino... Exacto. Entonces, él dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracias y paz a vosotros, él saluda, del que era, del que es el que ha de venir. Entendemos que es de Jesús que está hablando, amén, porque era el que fue antes, el que es con nosotros y el que va a ser cuando se vayan cumpliendo cada una de estas profecías. Y de los 7 espíritus, entendemos ya donde él nos da geográficamente o nos da simbólicamente estos 7 espíritus. Lo vimos en lo que es la representación de la menorá. Ahorita lo vamos a ver, donde él empieza, son espíritus de sabiduría, de ciencia, bueno, pero se basa en esos tiempos, de acuerdo a cada candelabro. Por eso es que él está en el centro de ellos, porque él es el que da la luz. Amén, para que uno pueda tener o manifestarse esa revelación. Entonces dice, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel. Él fue el testigo, él fue el primero incluso, él fue el testigo primero, porque fue el único que pudo dar, el que era el testimonio y el que dio testimonio. Él era el único fidedigno, fiel y verdadero,
porque todos los otros, el hombre que hubiese nacido, obviamente tenía una mancha y no podía ser 100% fidedigno en la palabra. Ujú, Entonces, es el primogénito de los muertos. ¿Por qué? Porque él es el primero del que murió y el primero que ha resucitado. Y podrás preguntarse, bueno, pero y él Enoch, ¿qué pasó con Enoch? ¿No se lo llevaron? No, eso no es resurrección, porque él no murió. ¿Entiende? Él se lo llevaron. Y todo eso va ahí encajándose a la medida que vayamos leyendo el libro. Hay otros que el Señor resucitó, pero acuérdense que es como que continuó con la vida. Pero esa persona otra vez murió. Por ejemplo, si resucitó Lázaro, un ejemplo. Lázaro, ok, lo resucitó, pero ¿qué pasó con Lázaro? Él murió. Otra vez. O sea, uno que murió y resucitó y está vivo todavía, él es el único que hizo esto. Por eso es el que era, el que es y el que ha de venir. Él lo dice, el que Cuando se refiere, Marcia, a los 7 espíritus, se está hablando del Espíritu Santo. sí, pero él lo manifiesta en 7. Él, Ajá. todo es a través del Espíritu Santo, pero lo ramifica Ujú. en 7. En 7. Vamos a buscarlo ahora mismo. A ver, ay. Que aquí A me ver. dice un comentario en mi Biblia. Está en Isaías 11:2. Isaías 11:2. Sí. Dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de Ujú, consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Todo ese es el Espíritu Santo, amén, el Espíritu. ujú, ujú. Es como, por ejemplo, el amor dentro de lo que es el Espíritu, pero que el amor se ramifica, es como la esencia de ese fruto que es amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, ¿verdad? Pero en Ujú. realidad es un fruto, es lo mismo acá. O sea, son 7 espíritus, pero que vienen del mismo espíritu. ¿Amén? No está afuera. Amén. Entonces, aquí, entonces dice, y de los 7 espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó. Está hablando en pasado. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Por qué está hablando de pasado? Porque estamos supuestamente en Apocalipsis, en ese tiempo, pero es que el Señor está hablando como que Él ya lo hizo, Él ya lo completó. O sea, Él nos amó, nos está amando, nos sigue amando, nos ama, pero ya lo está viendo de una forma como de fin, como que lo está viendo como algo que ya ha sido completado. Dile que le baje un poco a eso, ¿no? Entonces, sangre. Y nos hizo, ves que ya habla como si fuese sido pasado. Nos hizo reyes y sacerdotes para su Dios, su Padre. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como así, como recapitulando, generalizando todo, como que ya todo está hecho. Un momento, eso es lo que él está dando a entender. Entonces, he aquí que él viene con las nubes y todo ojo le verá y los que les traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Entonces, hasta ahí, cuando él dice, he aquí que él viene con las nubes, denme un segundo.
Entonces, aquí lo que él está haciendo es, mira, cuando empieza siempre, normalmente la historia en la Biblia, ellos empiezan como de lo general y después entonces lo van desglosando, los van describiendo. Él está empezando como algo generalizado, como algo que ya está completo, como ya se hizo cumplimiento, y entonces entonces empieza después desde el primer día, por ejemplo. Si tú dices, vamos a hacer o vamos a hablar hoy, qué sé yo, de hacer un cake. Entonces, él te dice ya el cake, cómo está hecho. Y tiene estas decoraciones y pasó esto y esto. Y después empieza a decirte, bueno, paso 1, vamos a hacer esto, hacer lo aquello, lo otro. Entonces, él aquí está primero generalizando y luego entonces después él va a empezar a dar paso por paso el testimonio. Amén. Entonces, cuando él dice aquí, he aquí, él viene con las nubes. Aquí ya él ha pasado la parte de nosotros como rapto. Él aquí ya está viendo ya cuando ya él venga de allá para acá, como generalizando, ya cuando él se haya cumplido todo. Amén. Cuando ya él venga otra vez. Por eso es que lo está generalizando, pero hay una parte que él no ha mostrado, porque él está hablando de lo global o del fin, de la parte completa que se está ya dando en ese momento. Entonces, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todo linaje de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Aleluya, me gusta. Entonces, ahora vamos a ver un poquito, a ver, un Las segundito, 7 iglesias. lo que es va a hablar un poquito de lo que es la 7 iglesia, de la visión del Hijo del Hombre. Entonces dice, yo Juan, quien está dando y el que está hablando ahora, que él mismo se da como autor, es él. Dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Pasmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Él estaba hablando ahí, él estaba ahí, era por una causa. Y entendemos que la causa era porque él estaba predicando la palabra de Dios y dando testimonio de Jesús. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Eso lo vamos a hablar ahorita, lo vamos a explicar ahora. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Cómo? De trompeta. No que era la trompeta. Que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, que son Éfeso, aquí, Esmirna, aquí, Pérgamo, aquí, Tiatira, aquí, Sardis, aquí, Filadelfia, aquí, y la Odisea, aquí. Entonces ves que aquí empieza como a describir ya, empieza entonces a dar descripciones. Yo, Juan, es como que empezara, ¿entiendes? Yo, Juan, vuestro hermano, entonces empieza a describir. Ahí es que entonces va el inicio del testimonio. Entonces, ahora vamos a explicar por partecita qué es lo que quiere decir esto, pero vamos a darle una... como un trasfondo histórico de cada iglesia, bien chiquito, porque yo sé que el capítulo 2 es la que le toca, que no sé a quién le toca, Milagros. Entonces, es solamente para que veamos la situación generalizada bien breve de cada iglesia. Amén. Entonces,
En la iglesia de Éfeso, dice, el mensajero llevando el apocalipsis de pasmo a las iglesias en Asia llegaría por mar, primero a Éfeso, unos 100 kilómetros de distancia de la isla de donde se encontraba Juan. Era como se iba a repartir las cartas. El apóstol Pablo, o sea, referencias históricas de lo que pasó en esta iglesia. Dice, el apóstol Pablo participó en el establecimiento de la iglesia en Éfeso y predicó allí por uno de 2 a 3 años. Encontramos información sobre su obra en Éfeso en Hechos 19:1, el 41, del 20 al 17 al 38. Timoteo también trabajó allí por encargo del apóstol Pablo. Por tanto, en Timoteo también revela algo sobre los problemas que tuvieron en Éfeso junto con la carta de Pablo a los Efesios. Éfeso era un centro de culto a la diosa Diana, también conocida por los griegos como Artemisa. O sea, ya había mucha idolatría. Éfeso también era sede de artes mágicas practicadas comúnmente en Asia en aquel tiempo. Eso lo vemos ahí en la cita de Hechos 19. También vemos que el culto al emperador también era practicado y aceptado como aliado de la religión local. Es la misma idolatría que había también el culto de Diana. También tenían una estatua al emperador Augusto en ese recinto, en ese templo. Anyway, en esta iglesia había muchísima idolatría. Había un paganismo completamente, y era ahí donde estaba Juan. Amén. Después vemos el trasfondo histórico también de Esmirna. Se encontraba unos 55 kilómetros de Éfeso, ya vimos dónde, y sería la segunda parada para el mensajero, llevando el apocalipsis a la iglesia en Asia. Es como el mensajero podría dar el mensaje llevando esas cartas. Después que obviamente fue revelado a Juan. Unos 195 años antes de Cristo, esta ciudad manifestó su fidelidad a Roma por erigir un monumento a la diosa Ok. Dale un poquito de malta. Ok. Yo leí yo leí todo lo anterior. No. Ok, unos 195 años de Cristo, esta ciudad manifestó su fidelidad a Roma por erigir un monumento a la diosa de Roma. También había paganismo. Durante el reino del emperador romano Tiberio, que esto vino después de Cristo, hubo un templo que fue construido en Esmirna. Había también juegos públicos que eran especialmente, qué sé yo, para celebrar fiestas en honor a esos emperadores, a esos figuras públicas o autoridades representantes de esos gobiernos. Es como para que vean un poquito la parte histórica. A ver, ahí había muchos templos paganos también. Eran importantes con relación al libro de Apocalipsis. Es el hecho de que habían 2 templos dedicados a Roma. En ese tiempo señalaba a Pérgamo como la primera ciudad en Asia que erigió un templo al emperador César Augusto y se consideraba como preeminente en el culto del emperador romano. Por esta razón, Cristo se refiere a Pérgamo como la sede del trono de Satanás. Por eso ahí se dice que cuando él habla más adelante que ese era el trono, que había un trono de Satanás, era porque era en esta iglesia. En Tiatira se encontraba a 60 kilómetros, pues ya vimos los lugares donde estaba. En Tiatira abundaban los gremios o sindicatos obreros, casi todos estos sindicatos estaban dedicados a algún culto pagano. Mediante la membresía y participación en estos sindicatos,
cristianos podían verse comprometidos con el culto a dioses paganos. Es para que veamos todo lo que era, a donde se iban a llevar los mensajes a estas iglesias. Y vemos que la mayoría tenía había mucho paganismo en esos lugares. Sardis sufrió un tremendo terremoto en el año 17 después de Jesucristo. El emperador Tiberio ayudó generosamente a la reconstrucción de la ciudad. Sardis demostró su gratitud con una devoción muy especial al emperador. A pesar de estar edificado en un cerro prácticamente inaccesible por sus enemigos y fácil de defender contra cualquier ataque, Sardis había sido capturada ya en 2 ocasiones por descuido. Parece que Sardis era un pueblo pagano dado al lujo, en el cual abundaban la inmoralidad y carácter muy débil. Ahora, ¿por qué yo les voy hablando de esto? Porque es que de acuerdo a cómo era el trasfondo histórico en el momento de la iglesia, asimismo va el mensaje dirigido a ellas. Cuando vean a Milagro hablando del mensaje, se van a dar cuenta que toma el trasfondo histórico de lo que están pasando ellos y de lo que tienen alrededor para dar ese mensaje. Amén. Filadelfia, dice, se encontraba a unos 50 kilómetros de Sardis. Filadelfia se encontraba en la ruta directa de Esmirna, al altiplano de la zona central de Asia Menor. Era un centro comercial muy importante. Por esta razón, en parte, la iglesia en Filadelfia tenía oportunidades extraordinarias para lograr la extensión del evangelio al interior de Asia. O sea, tenía las cualidades para que el evangelio pues se expandiera. Como la ciudad de Sardis, Filadelfia también recibió ayuda del emperador romano para la reconstrucción después del terrible terremoto que había ahí. Su lealtad especial al emperador es notoria en las inscripciones que colocan sus monedas. Dice así como algo muy... Y esta es la última. La Odisea era un centro médico que se especializaba en la producción de colirios especiales para los ojos. Por eso es que, ¿te acuerdas que después dice, yo te exhorto, te mando, ¿no?, a que compres colirio? Entonces se está dirigiendo porque ese lugar como que tenía un centro grande especializado en eso. Era un centro de la moda también que producía lana negra, que era muy cara. Era una ciudad muy próspera, con mucho comercio, bancos, o sea, eran súper prósperos. Tanto era el caso que rechazaron la ayuda del Imperio Romano después de un terremoto fuerte que ellos tuvieron en el año 60, después de Jesucristo. Así que era una ciudad que se sentía autosuficiente, sin necesidad de la ayuda de los demás. O sea, entre comillas, era próspera. ¿Amén? En Hierápolis, cerca de la Odisea, manaba agua caliente, pero pronto perdía su calor y el agua resultaba muy tibia. Por eso le decía, el que es tibio te vomitaré de mi boca. O sea, se refleja mucho como un aspecto o una información como básica, pero fundamental, porque así le vamos dando el contorno a cuando viene el mensaje específicamente. Amén. Entonces, seguimos en el capítulo 12. Dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente, como en un horno, y su voz como un estruendo de muchas aguas. Obviamente está hablando del Señor. Amén. Cuando dice, y vuelto, o sea, como llegando en sí, como reaccionando, porque estaba como estupefacto con lo que estaba viendo,
Él dice, y vuelto, vi 7 candeleros de oro. De esto que está hablando. De estos 7 candeleros. Amén. A uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Estamos hablando que ese es el color del rey. Ese es el color que usa el rey. La plata es el color de la novia, pero cuando él habla siempre de oro, pertenece ese tono a él, porque es como por degradación, amén. Entonces, su cabeza y sus cabellos eran blancos. Cuando habla de blancura, habla de sabiduría, que él es la sabiduría. Entonces, sus cabellos, y él, como él es la cabeza, amén, es la sabiduría, como blanca lana, como nieve. Sus ojos llama de fuego. Esto está hablando de la visión. A ver, que ve todo, porque él es omnisciente, omnipresente. Amén. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Esto está hablando de poder. Y su voz como un estruendo de muchas aguas es ¿cómo se dice? Cuando el Señor habla, cuando Él habla y es hecho, es la autoridad. Amén, que Él tiene. O sea, es como acuérdate que Él está tratando de escribirlo. Y así es que Él lo está tratando de interpretar. Poder y autoridad, Marce. Ajá. Poder y autoridad. Amén. Entonces, Él está tratando de darle un entendimiento a esta majestuosidad que él está viendo. Y es la forma como él lo puede conectar simbólicamente para darnos un entendimiento de lo grandioso y extraordinario que él está viendo. Entonces, él lo describe como, ¡oh! ¡Wow! Y la forma en que lo da en esa interpretación es diciéndolo como está poderoso. Hay un poder gigante, hay una fuerza, hay una sobreexaltación de la imaginación que tú puedes entender, que es cuando tú lo ves. Amén. Porque Él está dando esa visión. Entonces, dice, tenía en su diestra 7 estrellas. Míralo aquí. De su boca salía una espada. Es como la espada, porque Él es la palabra. Lo que Él dice es autoridad. Eso es. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. O sea, es un resplandor porque Él es la luz. Amén. Cuando le vi, imagínate, ver todo esto, caí como muerto a sus pies. Porque decían los profetas que no podía nadie verle cara a cara y vivía. Entonces, al ver, y él se estaba dejando ver, cae de una vez al suelo como muerto, dice. Dice, y cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él le puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de esta. Eso lo hablamos ahorita. Yo soy el primero, Él es el primero y el postrero. Amén. El que vivo, porque siempre ha vivido, pero en un momento de su eternidad, Él tuvo que morir, y ya entendemos por qué. Murió por nosotros, por nuestros pecados. Pero Él mismo dice que yo mismo doy mi vida y yo mismo la vuelvo a tomar. Amén. Nadie puede hacer eso, solo Él. Y tiene las llaves de la muerte. Porque está hablando específicamente aquí, porque hubo un momento que obviamente el enemigo las tomó, porque él es un ladrón, un saltador, cuando
antes de que él viniera, amén, por lo que pasó con Adán y Eva, ¿no? Que ellos le entregaron el dominio. Pero entonces él, cuando murió, ¿no? Por su sangre, porque hizo ese sacrificio, entonces él la recuperó. Amén. Él dice, tengo las llaves de la muerte y del Hades. Cuando él murió y resucitó, él por eso decimos que la victoria es de nosotros, porque él ya lo venció y ya lo ganó. Dice, escribe las cosas que has visto, todo lo que él está viendo, está utilizando la vista para dar testimonio, y las cosas que son, las que han de ser después de estas. Si alguien va teniendo una pregunta, me la va diciendo ahí mismo, la vamos respondiendo para todos. Sí, lo sé. Ok, dale, Jesús. Tal vez tú lo dijiste ya, pero me perdí ahí. ¿Qué es lo que representan las 7 estrellas otra vez? Son los 7 candeleros, son los 7 espíritus. Las estrellas y los candeleros son diferentes, ¿no? Los candeleros son los 7 espíritus. Las estrellas representan, ¿qué fue lo que yo dije? Vamos a ver, para no decirte una cosa por otra. Para mí son los ángeles de las iglesias, pero vamos a leerlo. Déjame ver, por si acaso, para no decirlo. Tenía en su diestra 7 estrellas. No lo dice, pero esto representa a los ángeles de las iglesias. ¿Ven? Después yo creo que eso él lo dice después. Entonces, hasta ahí. Amén. Porque después ya viene lo del capítulo 2. Vamos a dar una explicación breve de más o menos de lo que Pablo, por qué se está dando ese mensaje, a quién se está dando y cuál es el propósito de ese mensaje. Amén. Hasta ahí, hasta el capítulo 1. Entonces, el propósito, el primero, es animar a los cristianos porque él está pasando una tribulación. Entonces, el propósito es animar a los cristianos que estaban a su alrededor, amén, y que estaban viviendo lo que él estaba viviendo, que estaban atribulados, mostrar que ellos estaban en las manos de Cristo, de Dios, ¿no? Que él tenía las llaves, porque él es el primero y el postrero. Las circunstancias de Juan, en Juan 1, 9, 10, dice, vamos a ver, cuando él empieza a tener esa visión del Hijo del Hombre, Juan se identifica como vuestro hermano. Por ejemplo, tú ves la humildad cuando él entra en lo que es el mensaje. Él se pone como un siervo de Dios, como dentro de la familia de Dios. Él no dice, bueno, yo soy el más amado. Yo soy el discípulo que siempre estuvo con el Señor. Yo soy el apóstol. No. Él, siendo lo que es, él tomó la actitud de hermano, de fraternidad. No tomó una posición mayor. Y esto lo enfatizo es por cuando él se le entregó un mensaje, él va a llevar un mensaje, pero está viendo la actitud humilde que él tiene cuando va a dar el mensaje. Amén. Entonces, es interesante que Juan no se identifica como apóstol ni anciano, sino sencillamente como un hermano de ellos. Es evidente que su propósito es identificarse con ellos y con nosotros también, porque la carta ha llegado hasta nosotros al máximo. Juan era copartícipe vuestro en la tribulación. Primero, cuando Juan escribió este mensaje en Patmos, estaba pasando por tribulación, lo acabé de decir. Y la tribulación incluía estar en Patmos por haber predicado el evangelio, que ya también lo dije. La palabra copartícipe lo identifica como uno que estaba en la misma condición, o sea que a pesar de tener esa posición de apóstol, él estaba pasando la misma condición que los demás en ese momento. Él no tenía ningún puesto de privilegio, para que lo veamos hoy en día, que sí vemos muchas cosas. En Asia, que recibieron este mensaje de Cristo por medio de lo que Juan vio y escribió. Amén.
Él estaba pasando por la misma situación que los demás cristianos. Entonces, tribulación habla de tipsis en el griego, que se traduce como presión. La presión que en el video vimos que el Señor hablaba de tribulación como de este diente que se mete cuando hay para trillar. ¿Se acuerdan que lo vimos en Ruth? Y entonces él alza para separar lo que es el grano es pesado y cae, y lo que es lo poroso, la paja, se va, porque el viento se la lleva, se va. Entonces, esa es una forma de medir la tribulación, porque para ser tribulado tiene que meter el trinche, no sé cómo se le dice, adentro, y entonces saca, y eso duele. Pero esa es una parte de las expresiones de lo que es la tribulación. Rastrillo. Rastrillo, sí, también se le dice. Habla también de lo que es la presión. Lo vemos la presión sobre las uvas cuando son pisadas en el lagar. Ese es un sentido de lo que es la tribulación. La presión sobre el grano bajo la piedra del molino, lo vimos también, ¿se acuerdan? Cuando estaba haciendo el pan del trigo. Y no es para destruir, para nosotros. Acuérdense, no es para destrucción, sino que resulta en algo más beneficioso. ¿Por qué? Porque si hay una presión, también para el aceite, amén, con la aceituna. Porque cuando hay presión, si se saca presión de las uvas, ¿qué se extrae? Vino. Entonces hay un propósito. Amén. Sobre el grano bajo la piedra, ¿qué hay? ¿Qué propósito hay? Pues el pan, porque de ahí se saca la harina. Y en el aceite se presiona la uva, ¿para qué? Para sacar el aceite. Entonces, la aceituna, para sacar el aceite. Entonces, vemos que para el cristiano, aún van a tener que pasar tribulación, vamos a tener que pasar por tribulación, pasamos por tribulación. El cristiano que no pasa por tribulación, pues no está siendo triturado, no está siendo presionado, no está siendo perfeccionado, por lo cual no tiene propósito alguno. Entonces, para nosotros sí hay un resultado, más para el pueblo que no es de Dios, para todas las naciones que no están en Cristo, va a haber una tribulación, van a pasar por eso mismo, quieran o no quieran, pero va a ser desechado, porque va a ser apartado, porque no es parte no pertenece parte a la santidad de Dios. Entonces no puede complementarse, no puede vincularse. Juan soportaba la tribulación porque era copartícipe, ya lo vimos, en la paciencia de Jesús. Por eso les hablé que cuando él decía pronto, ya vengo pronto, pero nosotras entendemos ya, porque ya lo hemos visto, que nosotros el Señor nos enseña a ser pacientes, porque eso va dentro de la misma gracia que se va perfeccionando en nosotros, amén, que tiene que ver con el fruto del Espíritu, que es paciencia, que a medida que nosotros pasemos por la tribulación, que pasemos por el tiempo de espera, ay, el Señor no ha venido, ay, Dios mío, pues ya, y todo esto como está vuelto nada, la gente haciendo aquí, haciendo allá, el mal se ha multiplicado, yo quisiera que el Señor viniera hoy. Entonces, ¿qué pasa con los demás que van a entrar? ¿Qué pasa con aquellos que aún no han entrado? Entonces, no solamente que ser paciente para esperar los de nosotros, también, aunque pasemos situaciones dentro de la espera, sino ser paciente hasta que el Señor nos diga que es el día. ¿Por qué? Porque esto es parte de la paciencia que él estaba pasando, ¿ves? Pero era de ayuda y testimonio para los demás. Porque por él también pasar todo esto nos ayuda en sus cartas a entender que si él lo pasó siendo
quién era, nosotros también lo podemos pasar. Amén. La paciencia es la capacidad de soportar esa presión que yo les dije. Y se llama resistencia. Por eso él dice en la palabra que al enemigo hay que resistirle. No a ponerse a pelear con él, porque el mal, nosotros no vamos a poner, vamos a poderle ganar al mal, ni a querer, no, ven, yo, porque yo, no. Es mejor resistirle, o sea, resistirle es soportar. Yo sé que duele, yo sé que me están quitando como el cuero, pero yo lo soporto porque el Señor sabe en qué momento que tú no vas a poder soportar, te quitas la presión. Pero Él te la va poniendo al pasito, hasta que Él saque ese jugo de ti, porque tú eres su fruto. Entonces, esta paciencia también es la de Jesucristo, literalmente del griego, la que está en Jesucristo, o sea, el que está en Cristo, el que puede soportar esta paciencia. Depende de Jesús, obviamente, si nosotros estamos en Cristo, y se basa en la fe o la confianza que tenemos en Él. A medida que nosotros le conocemos, nos va perfeccionando, vamos teniendo más confianza. ¿Por qué? Porque si pasamos por esta que nos exprimió, pero no nos mató, vamos a poder continuar la otra. Amén. Y esa paciencia se va perfeccionando. La paciencia es la que ayudó a Jesucristo en sus pruebas, porque Él pasó lo mismo. O sea, Él pasó para aprender, obviamente, la parte natural, pero también para perfeccionarse en la obediencia. Eso lo dice la palabra. Especialmente afrontar la muerte por nuestros pecados. Cuando Él llegó en ese momento, Él tenía, él fue a esa presión donde le sacaron todo. Ahí. Pero ¿cuál es el fruto? Ahí estamos viéndonos a nosotros como fruto de Él. La paciencia en medio de la tribulación es la que produce la perfección espiritual, que fue lo que les dije. Esta es la reacción debido a las pruebas que tenemos que afrontar en esta vida. Pruebas grandes como la que ellos afrontaron y pruebas relativamente pequeñas, depende a la que uno pueda soportar, el Señor sabe. Y ahí hay algunas citas para la que quiera, cuando vea el video, pues lo pueda leer y se vaya nutriendo más. Juan estaba en el Espíritu cuando vio las visiones que encontramos en Apocalipsis 1:10. Esta frase parece describir la exaltación del profeta bajo la inspiración del Espíritu Santo. Parece ser cierta clase de éxtasis. Mira, yo personalmente, cuando el Señor me ha hablado, y no ha sido una sola vez, yo puedo decir, y tengo que dar los testimonios, no es para decir, bueno, es que a mí me habló el Señor, no, porque yo tengo que dar testimonio, porque si pasó en mi vida, yo tengo que decirlo. ¿Y cómo fue? De las veces que el Señor me ha hablado, es como si fuera, ¿cómo describirlo? Como un silbo apacible. Como que estuvieras en trance, más o menos. Entonces, hay como esa paz, que viene la palabra y como que nada perturba cuando llega la palabra. Y eso te cambia, te da como ese poder, o sea, pero es la misma palabra, no hubo otra cosa. Entonces, yo puedo entender cuando el Señor habla aquí, cuando entra el éxtasis, cuando te llega esa revelación, y yo puedo entender, por ejemplo, cuando él está hablando aquí a Juan. Aquí hay otras citas también que ustedes pueden ver para añadir, para no demorarnos y no leerlas. Entonces dice, no es de la palabra que señala la condición normal. O sea que él se salió, están tratando de describir esto que yo les dije ahora mismo. O sea, tú estás normal, tú estás en el momento. Por ejemplo, cuando yo estaba orando, de pronto me voy y de pronto entro o he entrado a esa éxtasis, a ese silbo. Pero se sale de lo que es el hábito normal.
¿Entiende? Entonces, dice que estaba, que no era una condición normal, estaba bajo la influencia del Espíritu Santo. Einai en el griego es de geonomía, que significa llegar a estar. Era una condición especial, fuera de lo normal para Juan. Normalmente Juan estaba bajo la influencia del Espíritu Santo, siendo guiado por él como todo cristiano fiel. Pero en esta ocasión Juan llegó a estar en el Espíritu, en este sentido especial para recibir la visión que se le presentó. O sea, nosotros vivimos en el Espíritu, pero cuando viene una revelación mayor, es como que tú entraras, y a eso se refiere. El día del Señor, esto hay que tomarlo aparte. Después yo voy a ver si hago un estudio específicamente de esto, que no sea muy largo, porque se habla mucho acerca de lo que es el día del Señor. Yo les voy a dar una explicación breve con la lámpara y ya con eso vamos a terminar. Dice, el día del Señor, en términos general, no se refiere a un periodo específico de 24 horas. Más bien, se refiere a los acontecimientos del tiempo del fin que estarán relacionados con el regreso de Jesús, cuando Él intervendrá personal y directamente en los asuntos del mundo. Así, estos términos indican el fin de la era del gobierno humano y comienza el reinado de Jesús. Ese es el tema del Apocalipsis, del día del Señor que Juan vio en esta visión. Ahora, ya con esto terminamos. Yo que tengo un dolor de cabeza y cuando se va, se me van los ojos así. Mira, ¿qué yo entiendo por el día del Señor? Y esto es algo que entiendo yo, no le estoy diciendo eso está en la Biblia, pero es el entendimiento que yo tengo acerca del día del Señor, porque acuérdense que el Señor no vive en tiempos, no vive en un tiempo. Él de su eternidad toma una fecha y se mete en el tiempo. Amén. Entonces, cuando Él habla del día del Señor, mucha gente lo llama como sábado, que es el día del reposo, pero es cuando Él está afuera y Él entra, Él sale del Cronos, Él está en el tiempo Kairos, amén. Él entra al Cronos de nosotros. Por ejemplo, hoy es que domingo, hoy es domingo. Él ahora mismo no está en domingo, obviamente. Él está en la eternidad, donde no hay días. Pero cuando Él va a hacer una manifestación en la tierra, Él sale de su eternidad, de su tiempo, y nosotros estamos en el tiempo Cronos, entonces Él entra al tiempo de nosotros, que es el tiempo Cronos. Y a ese tiempo, cuando Él entra, se le llama un tiempo Kairos, que es un tiempo designado, donde Él toma, como donde hay encuentro, o sea, donde la palabra tiene un efecto en nuestro mundo natural. ¿Entienden? ¿Están entendiendo? Más o menos. Más o menos. Ok. Por ejemplo, en las fechas que nosotros estamos estudiando de lo que es la Pascua, el pan sin levadura, las primicias y Pentecostés. Sabemos que estos tiempos Él ya los cumplió. Amén. Que Él vino y cumplió, que antes era como la Pascua, vimos que era de Moisés, que era el cordero, que era inmolado, que se cortaba, que la sangre se ponía en los dinteles. Bueno, esa era la conmemoración, Él lo cumplió. Y ahora reseña por Jesús. Y esto ya está cumplido. Entonces, cuando Él vino a ese día de la fecha de la Pascua, Él estaba viviendo en la eternidad. Amén. Y Él entró aquí a cumplir la Pascua. Amén. O sea, estamos diciendo que ya Él vivió sus 30 años aquí en la tierra. Amén. Pero cuando Él entró para cumplir esto, o sea, Él nació, creció y cumplió aquí. Cuando Él hizo esto, Él estaba en un tiempo Cronos, Cairo, porque Él estaba dándole cumplimiento a lo que ya estaba escrito. Él se fue
Ahora él se mantiene el espíritu acá. Entendimos que es el tiempo de Pentecostés. Él se fue. Amén. Cuando él vuelva acá, es el tiempo Kairos. ¿Están entendiendo ahora? Cuando él entra a las manifestaciones que ya está proféticamente dichas, se cumple un tiempo Kairos. ¿Qué es tiempo Kairos? Bueno, es el tiempo de él, de donde él le da cumplimiento a su palabra, porque él no vive en el tiempo, él está fuera del tiempo. Entonces, hasta aquí yo creo, sí, hasta aquí lo dejamos. Ah, bueno, había algo más. Dice la voz. ¿O de quién era la voz? La voz era la de Cristo, porque él es el alfa y la omega. Estoy ya dándole el final, el primero y el último, según Apocalipsis 1:8. Dice que no oyó una trompeta, sino que la voz era como de trompeta. ¿Por qué la describe o le da ese simbolismo de trompeta? Porque era fuerte. Cuando tú hablas normal, pues no, él está tratando de describir cómo fue esa voz, que fue fuerte, llamativa y fue clara. Su propósito era enviar un mensaje a las iglesias del Señor en la región de Asia. Para lograr este fin, Juan tenía que escribir un libro. No se trata de iglesias simbólicas, sino literalmente de 7 iglesias de Dios en la región de Asia. Estas iglesias no son 7 sectas diferentes, tampoco, sino que son la iglesia del Señor. La iglesia del Señor. Las 7 iglesias se mencionan en su orden geográfico y vimos dónde estaban ubicadas, o sea que doy el entendimiento porque como hay cosas simbólicas, hay cosas que no son simbólicas, es bueno dar la información de esto era simbólico, esto no era simbólico, esto era real. Entonces, esas iglesias eran reales en ese momento, pero en realidad ahora nosotros lo vemos proféticamente porque habla a la iglesia de ahora, a la iglesia que se ha transcurrido a medida del tiempo. Entonces nos da una explicación de ahora mismo proféticamente el Señor la toma como referencia en el modo espiritual para cada uno de ver cómo estamos, de cómo está el interés de nosotros hacia las cosas de Dios. Por ejemplo, él más adelante, Milagro lo va a decir, tú estás fría, tienes que volver al primer amor, o tú crees que eres rica y eres pobre. Entonces empieza como a examinar el corazón. Entonces sirve a nosotros también, obviamente. Era al real, pero nos sirve hoy proféticamente porque nos ayuda a ver cómo santificarnos y ver que podemos pensar que estamos bien y el Señor nos empieza a como ¿cómo te digo? A pasar el rayo láser, a decir, bueno, tú crees que está bien, pero tú tienes esto y esto, vamos, santifícate ya lo que tengas que hacer. Entonces, bueno, hasta ahí vamos a dejarlo porque hasta ahí fue que yo llegué. Y no sé cómo lo hice Marce porque no he estado bien, pero para la gloria de Dios es como un inicio para que veamos más o menos cómo estaban las iglesias, cómo Juan recibió esa revelación, en el tiempo de que Juan estaba, saber que había tribulación. Y esto, a mi entender, esto de aquí, de este capítulo, es cuando viene el rapto y empieza entonces la otra parte. Pero vamos a estudiarlo porque yo no lo he estudiado más adelante. Decir una cosa por otra, pero eso es lo que yo he entendido, de que por la menorá, por la lámpara que el Señor me ha dejado de entender, y entonces esa parte la voy a estudiar bien, para después entonces que la compartamos. Amén. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Quiere decir algo? ¿Esto entendió, no entendió? ¿Se quedó igual, como dicen por ahí? A ver, Mónica.
Hello. A las que no habían saludado, las saludo. Milagros. Heisu, que no la conocía, la estoy conociendo ahora. Mucho gusto. Yo soy Mónica, la hermana Ay, mi de hermana. Rosa. Oh, es la hermana de... Sí, hola, sí. Bueno, Hermanita interesante. de las dos formas. Hermanita, 2 veces. Hermanita de sangre y hermanita en Cristo. Amén. Bueno, Dale, Marci. lo que quería de pronto aportar, vi una cantidad de videos de estudios del libro Apocalipsis. Pensé que era un poco más complicado, pero ahora que uno se mete como en el cuento ve que está organizado. Realmente Juan, cuando escribe el libro, él lo va organizando de manera tal que la persona sepa en qué fase, o sea, qué pasa en cada fase y la manera como se desarrolla, ¿no? Aunque hay cosas que de Cronológica. pronto son simbólicas, también hay cosas que las va explicando. Entonces, bueno, quería decir que a nivel general, algo que estuve buscando es que hay varias explicaciones desde varios puntos de vista del libro de Revelaciones. Y una que creo que de pronto se acerca un poquito más, dice que se divide prácticamente el libro en tres partes. Una que se refiere al capítulo 1 que dimos hoy, que es lo que Juan vio, refiriéndose al Cristo glorificado. En el capítulo 2 y 3 se refieren a lo que es, en ese caso, que se refiere a las 7 iglesias de Asia, pero que como dijo Alma Rosa, en ese momento se refiere a las 7 iglesias de Asia, pero en realidad el mensaje es para la iglesia en general. Y en lo que ha de venir, que no ha sucedido todavía, que va del capítulo 4 en adelante. Amén. Entonces, digamos que a nivel general como que así se puede entender y nada, espero seguir viendo. Vi una cantidad de cosas, pero yo creo que a medida que vayamos avanzando, porque Pero de pronto toda la información el compártela. mismo día. Compártelas en el chat que tenemos de Messenger, pero tú tienes que haberlo visto antes, porque no comparta, porque como hay tantas explicaciones, muchas cosas que tú tienes que tener discernimiento para sacar y poner. Entonces, de lo que escuches y que tú crees que ayuda y que ya lo has escuchado y lo has sacudido, entonces lo mandas para nosotros también escucharlo, porque estamos aprendiendo todas, amén. 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 ¿Alguien más? Muy buena aportación, Moni. Excelente. Nada, seguir estudiando porque hay muchas cosas que hay que como que profundizar bastante, pero me emociona porque me interesa ahora muchísimo más todavía seguir aprendiendo, así que... Y es interesante cuando uno ya empieza el primer paso, porque muchas veces la gente no lo estudia o lo cree difícil o le tiene miedo o whatever, o no tiene tiempo. Entonces, cuando uno entra y le da el primer paso, ya uno va viendo como que se le va quitando ese miedo y se le va quitando también como, ay, pensé que era más difícil. Pero para eso estamos, porque para eso es, para estudiarlo, y el Señor lo dejó para eso. Amén. Amén. Así que bienaventuradas son, y no porque lo diga yo, sino porque lo dice la palabra. Amén. Cristel quería decir algo que estoy casi segura que está alzando la mano. Cierra, papi. No, ahorita era que quería preguntar de lo que estábamos hablando del Día del Señor, entonces el Zoom me sacó y volví, me entré. Pero ya tú dijiste que va a buscar un video que nos muestre más Voy a ver. información sobre eso, sí. Sí. Y de lo demás, yo tuve, yo hace como un año, yo vi una serie, yo me vi una secuencia de videos en YouTube del libro de Apocalipsis. Entonces, ¿Era una novela o era un video? No, era una serie de discipulado que estaba dando una pastora. Qué bueno, Sí. interesante. Entonces yo estaba aquí mirando mis apuntes de ese tiempo, sí, cuando lo tomé. ¿Quieres Sí. compartirlo? De eso sobre las 7 iglesias,
aquí viste, yo apunté que ella decía que fueron tomadas como modelo las iglesias para Exacto, emitir un mensaje necesario en aquel tiempo y para ahora también. exacto. Eso mismo. Exactamente. Y sobre Juan, eso mismo que decía, ella dijo como que Juan no murió porque tenía el mensaje del Apocalipsis. Ujú. Sí, todo eso. Mensaje final. Sí, Y el hay mensaje algo, final. amén. Ujú. Hay algo de Juan que también lo voy a traer, o sea, a medida, es que la verdad es que no tuve ni tiempo y además que estuve enferma, pero hay algo de historia de Juan que no está dentro de la Biblia, pero que es historia de él, de todo lo que pasó y que aún se mantuvo. ¿Mm? Y eso también lo voy a traer para que lo vean. Amén. Vamos a ir compartiendo, amén. Nos va compartiendo cosas que vayamos encontrando y cosas pues que vayamos buscando. ¿Amén? Y dice aquí sobre lo que revela el Jesús, Apocalipsis. sorry, Cristel. Jesús quiere decir algo, Jesús. Yo puse un mensajito por escribir, lo lamento, pero me tengo que desconectar. Oh, Porque sí, está bien, está bien. Ya como quiera nos vamos a despedir. Gracias. Sí, sí. Besitos y bendiciones. Bendiciones, bye. Bye bye. Sí, Dime, Cris. Ok, aquí dice lo que revela el Apocalipsis. El Apocalipsis dice aquí, revela lo relacionado con la historia de la iglesia aquí en la tierra y el juicio que vendrá sobre los que se queden. También lo concerniente a la iglesia en el cielo, los acontecimientos que han de proceder antes de la venida de Cristo. ¿Qué pasará también cuando se revele el anticristo? La revelación de Cristo durante la guerra de Almagedón, el juicio final, la destrucción de la muerte, la nueva tierra y el cielo nuevo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Sí. Así mismo. ¿No? Aquí vamos a ir por parte, así como lo dijo Mónica también, que se separó lo que era, lo que es y lo que viene. Entonces, él estaba en lo que era, porque él estaba viendo la base. Y nosotros ahora mismo estamos viendo lo que es. Estamos entre lo que es y lo que viene, porque estamos ahí casi, como estamos en la recta final, como en la línea. Entonces, estamos pasando de un estado a otro, un poquito más caliente. Entonces, así es más fácil estudiarlo porque lo vamos a ir haciendo bien ordenado para poder entenderlo. Y compartamos, amén. Amén. Milagro Y somos bienaventuradas. Bienaventurada más. Redimido. Bueno, pues, parece que no sé qué le pasó. Bueno, vamos entonces ahora sí a despedir. Ella dijo como que tenía que responder uno devocional. Sí. Bueno, es que yo no veo en los mensajes. Cuando yo estoy aquí, yo no leo mensajes, yo lo leo después. Amén. Así que bueno, Marce, bendiciones para que le quede más tiempo de día. Bendiciones. Salimos a las 6 en punto. De 4 a 6 en punto, ¿viste? Bueno. Y eso fue que yo me demoré un chin más al entrar. Así que bendiciones. Mismo. Rapidito pero certero. Calcula. Chao, manita, bendiciones. Bendiciones a todas. Dios me les bendiga mucho. Bye. Bye. Que te mejore, mi Almis. Ay, sí, oren por mí, por favor. Estoy Siempre. roja, mira, roja del Siempre. asunto. Eso es para que hagas la dieta a la fuerza. Ay, bueno, mi hija, no lo digas muy duro. Sí, Esa parte la voy a quitar. La suprime. La voy a eliminar del video, mami. bien. Bueno, pues, besito, bendiciones. Chao, Bueno, mana. Prieta, no se preocupe, Chao, mi que amor. ahora